Dios les bendiga más, hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano. Para los que no me conocen, ministro del Señor, para la gloria y honra del Señor. En este día, pues, tenemos un estudio bastante interesante, dato que nos enseña bastante acerca del Evangelio. Pero vamos a hablar de un poquito de lo que son los mensajes, ¿verdad? Y hay bastantes mensajes. Hay mensajes de que son en sí mensajes para hablar acerca de una perspectiva, algo histórico o algo simbólico. Muchas veces hay mensajes hasta subliminares que las personas lo usan tanto para bien como para mal. Y esos mensajes subliminales pues hablan al subconsciente de las personas, los hacen ver otras cosas pues que otro ser humano no ve, y se cree que, pues, que también trabaja con el subconsciente para hacer cosas pues muchas veces no muy buenas, en contra de la voluntad de Dios, y pervertir lo que es la humanidad y la niñez en sí. Pero en este día vamos a hablar otro tipo de mensaje que es relacionado con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y en el estudio de la escuela dominical de hoy, que es el estudio número 20, ya estamos acabando el libro, ya pronto la semana que viene, si Dios lo permite, el de números nuevos. Y dice el título del estudio de hoy, número 20, mensajes de consolación. El mensaje, pues, de que, como lo había dicho, hay diferentes tipos de mensajes, pero este mensaje va de consolar, ¿se entiende? Para consolar el alma. Y la base bíblica se encuentra en Isaías 40, versículos 1 al 11. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, conocer el cuidado de Dios por su pueblo y su pueblo en tiempos de prueba. Número 2, definir el mensaje que se debe comunicar en tiempos de crisis. Número 3, afirmar su convicción en la intervención de Dios por nosotros. Y el pensamiento central dice: el consuelo de Dios es un estímulo para su pueblo en tiempos de crisis. Vamos a ver. Entonces, dice el texto áureo: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49, 13. O sea que está en el mismo libro este texto áureo, pero en otro capítulo y otro versículo también. Y vamos a hablar ahora lo que es en sí, pues, la clase de hoy. Y dice Isaías 41, dice: consolado por lo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado has perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. Voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí estamos refiriéndose a Juan el Bautista aquí. Y dice: todo valle sea alzado y bájese, todo monte collado y torcido se enderezcan, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. En toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítese, oh flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levantadlo, y no temas. Di las ciudades de Jehová: ved aquí al Dios vuestro. Y he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con
con él y su paga delante de vosotros. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué palabra tan tremenda esta, bien profética y bastante clara también. Nos monta lo que es en sí el estudio de hoy. Dice la introducción: el mensaje del profeta en este capítulo es una de buena nueva, lo que conocemos en el griego como evangelio, dirigido directamente al corazón apocado del pueblo de Dios. La buena noticia es mucho más que oír el cautiverio de llegar al final. Es saber que el pecado ha sido perdonado después de la destrucción de Israel en el año 507 a.C. Una gran masa de agricultores y pastores quedaron sometidos bajo el poder del imperio babilónico. Fueron 70 años de angustia y espera en la bondad de Jehová para liberar a su pueblo y comenzar una nueva era. Cuando están los 70 años así, pues ya estamos hablando de una generación completa, porque son 70 años que componen una generación. Entonces todas esas personas que quedaron después de la destrucción del templo, pues murieron y entraron en sí lo que vienen haciendo la otra generación. Imagino que ya unos estaban a mitad y otros pues estaban comenzando, y pudieron ver lo que sus ancestros le habían contado acerca de la promesa que Dios le había dado de restaurar otra vez el templo por un tiempo, porque después los romanos lo volvieron, lo destruyeron otra vez, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir más nada de eso. Y vemos cómo es que esa noticia de consuelo llega hasta donde ellos, nos recuerda que hay una promesa que Dios va a cumplir en ese momento. Por eso que el evangelio, cuando nosotros meditamos en él, pues tenemos una promesa de Jesús, que cuando nosotros nos arrepentimos, lo aceptamos a él, pues somos perdonados, restaurados para la gloria y honra de Dios, y podemos seguir echándose adelante sin tener que estar pensando que el pecado nos está agobiando y que estamos faltos delante de la presencia del Señor. Dice aquí, ¿verdad? Continuamos leyendo, dice: las verdades contenidas en este pasaje están muy identificadas con el evangelio de la gracia que predicó el Señor. El mensaje no solo alienta la esperanza y afirma la promesa de Dios para su pueblo, sino que además se plantea un reto para proclamar consolación a los cautivos y abatidos del pecado. El mensaje de la iglesia hoy debe ser profético, no solo a la perspectiva en la perspectiva, sino que también contextual. Un mensaje que apele a la conciencia y levante el corazón del pecador para enmendar su camino y hacer derecha su senda delante del Señor. El Dios que visitó la ruina de su pueblo para ofrecerle consolación y esperanza es el mismo que hoy trata con vida enternecida de los hombres y les anuncia restauración por el camino del arrepentimiento y la fe del sacrificio de su amado Hijo. Está hablando de Yeshua aquí, de Jesús. Continuamos leyendo, dice que de la boca de Dios ha salido una palabra de consuelo. Ahora la repito para dar mayor énfasis el propósito definido de poner fin a las torturas del cautiverio y devolver la libertad a su pueblo. La imagen de muchos de aquellos cautivos tenían a Dios después de 70 años y era sin duda la de un Dios rudo y inflexible. Ahora es la que se presenta como un Dios tierno, compasivo, uno que quiere enjuagar sus lágrimas y hacer ligero su dolor. La nueva imagen de Dios es una que inspira confianza, valor y fortaleza. Un Dios que pone, que de poder, que se ofrece a transformar las condiciones de vida de su pueblo. Cuánto consuelo tenían las palabras para quienes habían
esperado con paciencia la liberación de Dios. El mensaje alentador que les llega en medio de sus profetas era: consolados, reciban fortaleza, amados míos. Dios no solo reprende a castiga a su pueblo, sino que en momentos de mayor crisis se hace presente para dar consuelo, esperanza y seguridad. Si nos hacemos eco de este deseo de Dios, seremos más que cuidadosos en el trato de los unos con los otros, y sobre todo procuraremos servir como instrumento de consolación y no de tribulación, porque eso tiene que ser siempre la perspectiva de nosotros. De nuestra imagen tiene que mantenerse así, que venimos para dar consuelo y para hablar de la palabra de Dios, no que Dios nos va a castigar, nos va a matar, porque eso no es trabajo de nosotros. La Biblia debe hablar de eso. Y ese es el problema, de que muchas veces las personas, pues está bien que hablen la verdad y hablen el evangelio como está, pero se enfocan primero en hablar las palabras de castigo, que muchas veces, dependiendo del propósito de Dios, pues Dios lo hace, pero tenemos que tener cuidado, porque también el enemigo se aprovecha de eso. Y si no es Dios que está hablando, si no somos nosotros con un corazón ya dañado por dolor y amargura, pues vamos a mandar un mensaje erróneo a esas personas y se van a decir: no, pero yo no quiero eso. Lo primero que van a hacer es rechazar, porque ya están pasando por un dolor, por una prueba y por cosas pues que de verdad que lamentablemente los hace alejarse de Dios. Entonces, cuando mandamos, y si mandamos un mensaje así, que no le hablamos del amor de Dios, que Dios, porque ya cuando le hablamos de Dios, que Dios por amor hace cosas por nosotros, mandó a Jesús murió por nosotros, resucitó, nos limpia, nos salva, pues entonces ya nosotros le podemos dar más duro a cosas que, mire, si no lo hacemos, este es el castigo que viene, explicarle a la persona. Pero cuando no se hace eso, sino que se le habla rústicamente, no, que si esto es así, y estamos hablando no por dirección de Dios, sino por nosotros mismos, ahí está el problema, porque las personas lo que hacen es que se descarrían ahí. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que a un pueblo dolido, Dios pide que se le hable de corazón suavemente, ¿viste? No con todo inmediatamente, sino con voz cálida que inspire confianza y valor. ¿Por qué habla Dios en estos términos? Porque ha pasado mucho tiempo de arrepentimiento y ha llegado hasta su presencia. Se anuncia la nueva del perdón, un mensaje que producirá gozo al corazón de Jerusalén. Una nueva era está por comenzar, tiempo de perdón y restauración. La terminología usada por el profeta es una copiada del enlistamiento militar, cuando dice que es su tiempo y es ya cumplido, es decir, que Dios está poniéndole fin al castigo. Es como sacar a un preso y decirle: basta, ya tu condena está cumplida. Ahora bien, el arrepentimiento tiene que anteceder a la consolidación que produce el perdón y la restauración de parte de Dios. Esa fue una condición establecida por Dios para entender la oración de su pueblo. Si se humillara mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Decimos entonces que si el castigo del precio del pecado y el perdón es el regalo del arrepentimiento, o sea, el castigo es el precio del pecado y el perdón es lo que regala el arrepentimiento. Son cosas pues que producen, como dicen en inglés, cause and effect, causa y efecto. Vamos a continuar leyendo. Aquí dice que el Señor está diciendo está decidido a traer a su consuelo a su pueblo para que ellos, en cambio, deben librarse de las ataduras que impiden la presencia de Dios. Con el correr de los años, la sociedad había degenerado, dando entrada
a tratos ilícitos y al establecimiento de clases privilegiadas que enfrentaban a los pobres. Y el mensaje de entonces contenía imperativos como preparar y enderezar, el cual habla del corazón de aquel pueblo sobre la necesidad de un recordamiento de su vida moral y social. Todo orgullo y complacencia debe bajar ante el altar de Dios, y todo sentimiento de inferioridad debe ser eliminado para acercarnos al Señor. Hebreos 12, 2 al 13. Cuando las condiciones demandadas por Dios sean cumplidas, entonces se manifestará la gloria de Jehová. La santidad de Dios exige una limpieza de todas aquellas cosas que nos contaminan, y la esencia de la purificación del templo, tal como nos presenta el Mateo, señala que que después de haber sido limpia la causa de Dios, vinieron a él el templo ciegos y cojos y los sanó. No hay lugar a duda de que queremos ver el poder de Dios, que es nuestra gloriosa consolidación, y tenemos que primero purificarnos. Muy bastante interesante, ¿verdad?, lo que estamos leyendo aquí. Dice, fijémonos ahora nuestra atención en la afirmación cuando se manifiesta la gloria de Dios. Esta será una experiencia visible de toda la humanidad que será testigo de su poder. Este es un momento anhelo por muchos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para lograrlo. Es aquí cuando el profeta pregunta, pero ¿cuál es el mensaje que debo proclamar? Y de Dios responde que toda carne como hierba y toda gloria flor del campo. Contrario a la gloria humana, que es fugaz y efímera y vulnerable, la gloria de Dios radica en el poder de su palabra, que como la lluvia y la nieve desciende sobre la tierra y la fertiliza y no regresa a Dios, sino que fructifica a favor de los hombres. Isaías 55, 10 y 11. La voz de Dios está comunicando a la humanidad la gran bendición de su gloria, y solamente que estemos dispuestos a presidir a nuestra vanidad, aceptando nuestra fragilidad. Continuamos leyendo. Dice que el versículo 9 constituye una invitación a dejar las planicies, sinónimo de complacencia humana, para ir en busca de dirección divina. La consolidación de Dios comienza cuando aceptamos su invitación a subir a donde Él está. La comisión de proclamar a la grandeza de Dios requiere nuestra obediencia en subir las alturas. Esta proclamación de hacerse con voz fuerte, por ser el anuncio más importante de que los seres humanos puedan oír. Tenemos que llegar a los lugares altos como la prensa, radio, televisión, internet y satélite, y por todos los medios hacer llegar el mensaje profético a los confines de la tierra. En este mensaje de consolidación que el mundo necesita, saber que de donde hallar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que a la palabra dice que Dios está buscando, aquellos que adoren a Dios en espíritu y verdad. He aquí que Jehová vendrá con poder. Qué afirmación más consolidadora para los hijos de Israel. Y vivió esperando siempre en las promesas. Cuando muere José en Egipto, dejó como testigo, con el testamento, las palabras: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esa tierra y a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y hallaré llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 24 y 25.
Cada día que pasó de ahí en adelante, los hijos de Dios eran consolados con la esperanza de que el día de Dios visitará a su pueblo. Que un día Dios visitará a su pueblo. De modo que es similar a la iglesia peregrina en este mundo y vive afirmando la esperanza consoladora de la venida de Cristo. Apocalipsis termina con una visitación a los creyentes para proclamar promesa y el Espíritu. Y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Qué cosa no tan tremenda, ¿verdad? La palabra de Dios, las promesas de Dios son verdaderas. Dios no es como un hombre como nosotros que a veces prometemos cosas, no las cumplimos, se nos olvidan y hasta a veces se nos olvidan ignorante y no ignorantemente mentimos. Y eso no, Dios no es así, sino que Él constantemente es genuino y constantemente está cumpliendo todo lo que promete. Dice que en este estudio llamamos por lo menos 3 veces grandes lecciones que debemos aplicar a nuestra vida como creyentes. ¿Quién es Dios? Dice la pregunta. Él se nos presenta a las imágenes maravillosas. Primero, como un Dios compasivo. Segundo, como un Dios, como el arquitecto que va preparando todas las cosas para facilitar la comunicación entre los suyos. Tercero, es un Dios poderoso. Por último, un Dios pastor amoroso que lleva a sus brazos a los corderitos. ¿Quiénes somos nosotros? El pasaje bíblico nos dice que nos gustaría escuchar, si no habla de que nuestra lealtad es como hierba y como la flor de campo, efímera. La imagen final de nosotros es la de las ovejas recién nacidas, de quien que ser llevadas a los hombros, como la relación a Dios con nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? La pregunta. El pasaje revela que Dios, el que le ha hecho lo máximo por mostrarnos su amor y su compasión y su poder, usando a Israel como paradigma, podemos afirmar que nos ha sacado de casa de servidumbre para traernos a una tierra prometida. Es motivo de consolidación y saber que Dios no permitirá que nuestro sufrimiento se prolongue más hasta que lo necesario hayamos lo necesario para modelarnos conforme a su imagen y propósito, o moldearnos conforme a su imagen y su propósito. Que Dios es el propósito de Dios, moldarnos como Él quiere, no como nosotros nos dé la gana, porque hay personas que quieren que Dios los use y que los moldee, pero quieren hacer lo que les da la gana. Y no se puede así. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Vamos a hacer las 5 preguntas de hoy, ¿verdad? Para que así será con broches de oro. Y ya pronto estaremos grabando la clase número 21, que está bastante interesante también. Y dice la primera pregunta: más que oír que el cautiverio llega a su fin, ¿cuál es la buena noticia que el pueblo de Israel recibe? Y la respuesta dice: saber que el pecado ha sido perdonado. La pregunta número 2 dice que cuál era la imagen que muchos de aquellos cautivos tenían de Dios después de 70 años de cautiverio. La respuesta dice que sin duda era un Dios rudo, inflexible. La tercera pregunta dice que ¿qué se necesita para que se manifieste la gloria de Jehová? La respuesta dice que las condiciones demandadas por Dios sean cumplidas. La cuarta pregunta dice qué podía significar en nuestros días la invitación de llevar a lugares altos. Y la respuesta dice que puede referirse a los lugares como la prensa, radio, televisión, internet y satélite, y por todos los medios para hacer llegar el mensaje profético a los confines de la tierra. En este estudio nada más hay 4 preguntas, por lo tanto acabamos de hacer la última. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por estar con nosotros en este día de escuela dominical. Estaremos pronto grabando la otra, la número 21. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenos saber
en los comentarios y le pedimos de todo corazón que comparta este video, le dé like y se suscriba para que siga recibiendo más de la Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos muy pronto en la próxima Escuela Dominical. Shalom para los que no me han visto. Gracias por estar con nosotros. Que pasen buenos días o buenas noches.